Hola, soy Juan Domínguez, médico general que comúnmente se encuentra en el área de urgencias en un hospital en un hermoso pueblito de Veracruz. En este canal nos encargaremos juntos de aprender sobre algunas enfermedades basado en anécdotas que vivimos con nuestros pacientes, en ocasiones un poco bizarras, con el único afán de informar a la población de una manera diferente. Este contenido va dirigido a la población general. En algunos de los casos podremos reír, llorar, pero en todos podremos llevarnos algo en que pensar y analizar. Todos los casos son anónimos y, como lo dijimos antes, el único propósito es informar y evitar vivir malas experiencias. Te invito a que aprendamos juntos. Comencemos. Hoy contaremos una anécdota que nos hace entender que solo faltan unos minutos para que cambie la vida por completo, que hay enfermedades con las que viviremos probablemente de manera permanente y debemos aprender sobre ellas todo lo que está a nuestro alcance para así conocerlas y evitar complicaciones que de inicio no parecen ser tan trágicas, hasta que lamentablemente sucede. Tenemos que entender que el propósito de los tratamientos que da el médico es mejorar nuestra calidad de vida. Lo primero y más importante que debemos aclarar antes de empezar es que el médico jamás buscará hacerte daño. Sin embargo, las personas que te recomiendan un medicamento, un té o una plantita del cual desconocen, es muy probable que no sepan el riesgo que hay al usarlos. Esta historia tiene como objetivo lo siguiente: conocer nuestra enfermedad, saber los datos de alarma, conocer las complicaciones y concientizarnos con la anécdota del paciente, el cual lamentablemente ya no tendrá una calidad de vida muy buena. Comencemos. Esta anécdota empieza en el consultorio de consulta general, valga la redundancia, al cual llega un paciente al cual vamos a llamar Don José. Don José era un paciente de 59 años de edad, el cual vivía con su hija y su yerno. Él se había quedado viudo hace 4 años debido a un trágico accidente automovilístico, por lo cual se había deprimido al grado de ya no querer vivir. Sin embargo, hace poco se había enterado que iba a ser abuelo, encontrándose muy animado y contento ya que sería su primer nieto. Cuando empezamos a hablar con él, nos comentó que era una persona muy sana, que no padecía ninguna enfermedad hasta el momento. Comentó que tenía que estar bien porque su nieto estaba por nacer. Don José acudió porque llevaba ya varios meses con dolor de cabeza y con mucho ruido en los oídos. Como ya mencionamos antes, él comentó que no tenía ninguna enfermedad de la que estuviera enterado. Al valorarlo, notamos que su presión estaba muy elevada, 150/100. Aquí haremos un paréntesis y haremos algunas preguntas al aire, las cuales responderemos al final para saber y aprender juntos. ¿Cuáles son los síntomas de presión arterial alta? ¿Cuál es la presión arterial normal? ¿Para qué se solicitan tantos laboratorios? ¿Qué medicamento debo tomar si tengo la presión alta? ¿Hay alguna planta o té que pueda controlar la presión? ¿Cuáles son las complicaciones en la presión arterial alta? Si eres hipertenso o conoces a alguien con hipertensión, ¿alguna vez habías hecho este tipo de preguntas? Regresemos con Don José. Le iniciamos tratamiento para poder disminuir la presión arterial. Le solicitamos algunos estudios y chequeo de la presión y lo citamos en 2 semanas. Obviamente le dijimos a Don José cuáles eran los síntomas de alarma por los cuales había que acudir con el médico. Es importante saber que no se debe iniciar tratamiento antihipertensivo de base solo por presentar una presión alta, porque es posible que la presión arterial se encuentre elevada por algún otro motivo o factor. Por ejemplo, el estrés, el no dormir, el hacer mucho ejercicio, el uso de medicamentos o bien fumar. Entonces, si por ejemplo le damos medicamentos y la presión se está elevando porque no ha dormido bien, en el momento que Don José duerma bien, la presión se va a normalizar y con el medicamento es probable que la presión baje y él se pueda sentir mal. Al paso de un mes regresó Don José, lo cual se nos hizo raro, ya que había pasado más del tiempo del cual le habíamos indicado.
Él nos comentó que el dolor de cabeza y el ruido en los oídos había disminuido casi al grado de desaparecer, lo cual se nos hizo raro porque no tenía aún ningún medicamento. Al checar sus resultados y las tomas de presión del mes, vimos presiones arteriales muy elevadas y otras muy bajas. Sospechamos que don José ya padecía hipertensión arterial, pero estaba tomando algo, aunado a que su hígado se estaba inflamando mucho a diferencia del mes anterior. Le preguntamos a don José si estaba tomando algún medicamento. Él nos dijo que no, a lo cual su hija inmediatamente comentó: "No, doctor, él no está tomando nada, solamente un té que nos recomendó una vecina y al parecer le está ayudando mucho". En ese momento intuimos que probablemente el té era la causa de la inflamación del hígado. Le dijimos que debía dejar de tomar el té e iniciar inmediatamente los medicamentos, por diferentes razones. La primera, la presión no se estaba controlando bien. Había días que se elevaba mucho y otros que bajaba demasiado. La segunda, el hígado se estaba inflamando y no sabíamos la causa, aunque intuíamos que era por el té. Al escuchar esto, su hija se molestó y nos dijo que no necesitaba el tratamiento. Lamentablemente se fueron muy enojados y ya no regresaron a la consulta. Al paso de 3 meses, estábamos en la guardia nocturna cuando la trabajadora social nos indica que había llegado una ambulancia con un paciente inconsciente. Al salir a valorar al paciente, encuentro lamentablemente a don José en una camilla, totalmente amarillo, sin moverse, solo balbuceando y a su hija gritando: "Ayúdenme, mi papá no reacciona". Le dimos los primeros auxilios y logramos estabilizarlo. Lamentablemente él seguía inconsciente y en muy mal estado. Al hablar con su hija nos comentó que de la nada se desvaneció y que empezó a balbucear. También nos dijo que se empezó a poner amarillo desde hace un mes, que el dolor y el zumbido de oídos había regresado y que llevaba ya varios días sin poder dormir. Nos dijo que había seguido tomando el té. Comentó ella que hace unos días había tenido un problema con su embarazo, por lo cual lo había notado muy preocupado. Al hacer varios estudios para saber la causa del estado de don José, los resultados fueron los siguientes. Don José tenía cirrosis hepática, o sea, un daño en el hígado irreversible generado por el uso del té. Don José había tenido una hemorragia cerebral debido a la presión tan alta, la cual probablemente aumentó aún más con la preocupación que tenía por su futuro nieto. Lamentablemente la vida de don José no iba a ser la misma. Don José logró sobrevivir, sin embargo el daño ya estaba hecho, por lo cual no pudo recuperar la movilidad y ya no podría levantarse de la cama, iba a tener que depender de personas para sus cuidados. Es probable que don José y su hija pensaran que el tratamiento no ayudaría de mucho cuando la vimos en la consulta general, o que el té, al ser natural, no le haría tanto daño. Su hija se sentía culpable de la situación, pero lamentablemente ya no había mucho que hacer. Esta anécdota es muy triste, pero debemos de tratar de sacar algo bueno de este caso. Debemos de entender que es un trabajo en conjunto, que no somos enemigos el médico y el paciente, que nuestros tratamientos e indicaciones van encaminados a mejorar la calidad de vida, como ya lo habíamos mencionado. Analicemos el caso de don José respondiendo las preguntas antes hechas. Antes de empezar, explicaremos qué es la presión arterial de la siguiente manera. Imaginemos que nuestras venas son tuberías y el agua la sangre que circula en nuestro cuerpo. Esas tuberías deben mantener ciertas presiones para que no se dañen y el agua pueda llegar de buena manera hacia el otro lado. El objetivo de mantener la presión es que el agua, como ya lo comentamos, pueda llegar de un lado a otro. La presión baja, o también llamada diastólica, sería la presión mínima con la que las tuberías trabajan para que el agua logre llegar al otro lado. La presión alta o sistólica es la presión máxima que las tuberías resisten sin dañarse o romperse. Las dos presiones son importantes, ya que si alguna de las dos falla puede provocar daño irreversible en el cuerpo. Si la presión baja demasiado, no llega agua hacia el otro lado. Esto puede generar que no llegue oxígeno y la persona se desmaye. Si
Si algún órgano del cuerpo está demasiado tiempo sin oxígeno, dejará de funcionar. Imagínate tu corazón o tu cerebro sin funcionar. Si la presión sube demasiado, se puede romper la tubería y provocar un sangrado en cualquier parte del cuerpo, como le pasó a don José. Ahora sí, empecemos. ¿Cuáles son los síntomas de presión arterial alta? Los síntomas son dolor de cabeza, dolor en el pecho, mareos, dificultad para respirar, náuseas, vómito, visión borrosa, ansiedad, confusión, zumbido de oídos, sangrado de la nariz. Es importante recalcar que no es necesario presentar todos los síntomas. ¿Cuál es la presión normal? La presión normal, de manera resumida, debe de mantenerse debajo de 130/80. Es importante aquí mencionar que la presión aquí puede variar dependiendo la edad y otros factores. Por ejemplo, en una persona mayor de 80 años se recomienda que la presión alta o sistólica no suba a más de 150, pero también es importante que no baje a menos de 120, ya que si no se mantiene en estos parámetros hay muchas probabilidades de complicaciones, debido a que en esos pacientes la reacción del cuerpo es nula o prácticamente muy lenta en una emergencia. ¿Para qué se solicitan estudios de laboratorios? Son muy importantes porque así nos daremos cuenta si la presión alta está generando algún daño a algún órgano muy importante, como por ejemplo el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones, etc. Estos órganos son vitales para que el paciente pueda funcionar adecuadamente. ¿Qué medicamentos debo tomar si tengo la presión alta? Lo ideal es no tomar ningún medicamento y acudir con mi médico. Esto debido a que muchos medicamentos van a variar en la duración del efecto y la manera en que funcionan. Esto es muy importante ya que, como antes mencionamos, la presión alta puede tener muchas probables causas. ¿Hay alguna planta o té que pueda controlar la presión? Es muy probable que sí, pero lamentablemente no se ocupan como tratamiento porque pueden ocasionar daño hepático, como a don José. El problema del uso de plantas o tés es que no conocemos las dosis que puedan ayudar sin ocasionar algún daño. Cabe mencionar que eso no significa que el té de manzanilla, por ejemplo, que nos dan nuestras madres, sean dañinos. Hay muchos tés que pueden ayudarnos y son muy conocidos e incluso comercializados. Pero recordemos que estos tés se venden porque probablemente al hacerles pruebas de calidad resultaron no ser dañinos. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes en la hipertensión arterial? Las complicaciones varían, pero las más trágicas son infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, infartos al corazón, etc. La mayoría de estas son irreversibles, pudiendo afectar así de por vida al paciente. Espero este caso nos ayude para evitar historias como la de don José, el cual lamentablemente no va a poder jugar con su nieto de la manera en que él lo imaginaba. Si tienen alguna pregunta sobre este caso o algo que agregar, escríbelo en los comentarios. Los voy a tomar en cuenta. Muchas gracias. Suscríbete y espera pronto nuevas historias que nos harán llorar, pensar, reír y sobre todo aprender basado en situaciones reales que no nos gustaría que ustedes repitieran.